Hola amigos de Fortune, estamos aquí en conversación con Javier Tello, que es un médico cirujano y analista en políticas de salud. Él nos ha explicado muchas veces por qué nos deberíamos preocupar por el sistema de salud mexicano. Ya alguna vez nos alertó sobre este problema del sistema de salud mexicano que está casi a punto de ser sobrepasado por enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, que afecta a una gran cantidad de habitantes de México, o el sobrepeso, la obesidad, y que no le estamos poniendo la suficiente atención al sistema de salud. Y ahora viene un nuevo reto, que es esto de atender a muchos pacientes con el COVID-19 causado por el coronavirus. Javier, muchas gracias por estar aquí en conversación con Fortune. Pues la pregunta es esta, que muchos nos estamos preguntando, ¿debemos optar entre el dinero o la salud? ¿Debemos pensar en que si debemos paralizar la economía para proteger a la salud de la población o debemos seguir como estamos para que no se pierdan tantos empleos ni tantas empresas? Pero parece que es una falsa disyuntiva, ¿no, Javier? ¿Por qué tendríamos que detenernos para evitar que se colapse el sistema de salud? Muchísimas gracias a ustedes, Roberto. Es bastante válido, creo yo, el estarnos preocupando por el estatus de la economía. Si se paraliza la economía, básicamente no vamos a tener a dónde regresar, etcétera, ¿sí? Pero hay una cosa que han dicho desde Anthony Fauci, el doctor Anthony Fauci de los Estados Unidos, y muchos otros analistas, que es, si no tienes primero una población sana, no va a tener caso que tengas de cualquier manera la mejor situación económica. Y esto es lo que vemos que le está ocurriendo a las grandes potencias. Tenemos grandes potencias que en este momento no es que estén pasando por una gran crisis económica, que por cierto, les va a golpear. Pero cuando tienen una gran población enferma no está pasando nada. Entonces, si nosotros básicamente tenemos una población donde ha habido decesos, donde eso está muriendo la gente, donde tienes una gran cantidad de personas que están enfermas, esto te está haciendo un círculo vicioso en donde tu economía se está alterando, porque es gente que no puede ir a trabajar, gente que tiene directamente costos sobre el sistema de salud y que a la larga vas a estar perdiendo clientes. Entonces, yo creo que sí es una falsa disyuntiva, porque lo primero que tenemos que hacer es salvar la vida y la salud de las personas, en mi opinión, y después preocuparnos cómo vamos a recuperar esta parte de la economía. Porque respondiéndome a mí mismo hacia atrás, lo que está buscando seguramente mucha gente, y que tienen seguramente parte de razón, pero que lo están viendo desde el punto de vista en el que queremos salvar lo más posible de la economía a costa de no sabemos cuánto en salud, ¿sí? ¿Cómo nos está tomando esta crisis, que todavía no es una crisis, o sea, todavía no estamos viendo los mayores números, pero cómo toma al sistema de salud mexicano? Tú algunas veces nos has compartido las cifras de cómo está el sistema de salud mexicano. Por ejemplo, es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tiene el menor gasto per cápita en el sistema de salud. Y es más, es el menor gasto, no solo el gobierno, en general, y además el gobierno tiene una participación muy baja. ¿Cómo nos toma? ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo nos está tomando? Mira, básicamente mal. Perdón, pero no hay una manera de hacerlo, como dicen, sugar coated, ¿no? Nosotros venimos de una historia en el que antes del año 2012 se quiso comenzar a invertir más en salud, que históricamente veníamos nosotros de un gasto muy pobre, pero del año 2012 al año 2018 se empezó una vez más a disminuir la inversión en salud. Básicamente nosotros pasamos de tener en el año 2012 el 2.9% de nuestro PIB en salud a pasar al 2.5% en el año 2020 actualmente, junto con un crecimiento de la población que fue importante. Es decir, nosotros no estamos invirtiendo adecuadamente de por sí. Durante el sexenio pasado se hicieron importantes recortes del orden de más de 45,000 millones de pesos, y una vez arrancando este gobierno, el presupuesto en términos reales no se incrementó, porque si bien aumentó 6,000 millones en las últimas dos partidas presupuestales que ya le correspondieron a este gobierno, cuando tú lo comparas con la inflación, estamos cerca de 2 puntos abajo
en gasto. Es decir, para acabar pronto, nosotros tenemos el mismo dinero para gastar en salud en términos reales que hace 6 o 7 años. Y esto no es sustentable, mucho menos cuando tienes un problema como la pandemia que nosotros estamos enfrentando. ¿Qué tan grave puede llegar a ser este problema? Porque por la baja inversión en el sector salud, pues tenemos malos números, ¿no? Tenemos de los más bajos niveles de camas de hospital por habitante y todavía no, y eso no significa cuántas camas de hospital están disponibles, ¿no? O sea, creo que en Claro. México tenemos como 1,000 camas. Cuál es la relación creo que hay como una cama por cada 1,000 habitantes en México, algo así, ¿no? Aproximadamente tenemos unas 2 y pico de camas por habitante cuando deberíamos tener como 8. Pero mira, el número que la Secretaría de Salud puso y que son, vaya, el número oficial de camas sensables que pudiéramos tener nosotros existentes, que no disponibles, es de cerca de 50,000 camas de hospital en todo el país. Punto. Eso es lo que tenemos. Y calcúlale alrededor de unas 35,000 camas del sector privado, pero del sector público tenemos cerca de unas 50,000 camas. Sin embargo, el que existan no significa que están disponibles. ¿Por qué? Porque hay gente que de todos modos está enferma, o sea, gente que no vas a sacar de los hospitales porque tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, esto a lo que nos lleva es que tenemos una disponibilidad de aproximadamente el 50% de esas camas, unas 20 y tantas mil. Sin embargo, la parte de las camas para gente grave, la gente que requiere estar en terapia intensiva, en las existencias del gobierno solamente teníamos 2,446. Y volvemos a lo mismo. Eso no significa que todas estuvieran disponibles. Es decir, si esta pandemia sigue creciendo en los términos y con la curva con la que ha venido creciendo, en no más de 7 días vamos a empezar a tener ya una verdadera saturación de nuestro sistema. En el caso concreto de la Ciudad de México, que es el único lugar donde desde hace 48 horas realmente tenemos cifras, ¿sí? Nos hablan de una disponibilidad al día de ayer de 77 camas de terapia intensiva. Es decir, si en las próximas 48 horas tenemos 77 pacientes graves, ya no vamos a tener más disponibilidad. Entonces, esto es realmente complicado. ¿Cuál es la respuesta que puede dar el gobierno ante esto? Bueno, pues empezar, primero que nada, a crecer y habilitar el número de camas. Esto se llama reconversión hospitalaria, tomar hospitales que no están diseñados para atender este tipo de problemas, sino problemas generales, como todos los hospitales, clausurarlos, entre comillas, para que no reciban a pacientes de otro tipo y estos hospitales, comenzar a dedicarlos propiamente para atender pacientes de COVID. Te surge entonces un problema táctico importante, la infraestructura. El atender pacientes de COVID es un problema complejo que requiere de instrumentos, que requiere de aparatos y que en este momento no tenemos y si acaso estamos empezando a comprar. Entonces estamos en este momento, Roberto, en una guerra contra el tiempo, en la que nosotros tenemos que estar viendo qué tan rápido reconvertimos hospitales para que en ese momento vayamos nosotros pudiendo alcanzar a la población que en este momento se está enfermando. Una vez que no tengamos mayor capacidad, vamos a tener que recurrir entonces al sector privado. En este momento, el trato que se ha hecho con los hospitales del sector privado es precisamente que reciban a los pacientes que no son de COVID. Es decir, una mujer que necesita atenderse el parto o alguna persona que requiere que le cambien una cadera, etcétera, y que eran normalmente los pacientes que iban a estar en otros hospitales, en este momento serían atendidos en hospitales privados con un sistema de pago que, por cierto, se asemeja mucho al antiguo Seguro Popular, y que con ello el sector privado va a ayudar. Pero si esto nos rebasa, el sector privado va a tener que empezar también a ceder lugares para atender a pacientes graves de COVID-19. ¿Qué perspectivas le quedan, por ejemplo, al Seguro Social? ¿Va a terminar pues muy gastado después de enfrentar esta crisis, que no sé cuánto vaya a durar? Muchísimo. Primero que nada, bueno, te respondo una cosa. El golpe directo al Seguro Social en este momento sería yo incapaz de calcularlo, pero te pongo algunas cuestiones en perspectiva, ¿sí? En este momento tú tienes poblaciones como la ciudad de Monclova o la ciudad de Tijuana, donde prácticamente el Seguro Social se encuentra ya al tope y rebasado, y donde si juntas tú la población médica afectada, puedes llegar a juntar entre las dos poblaciones cerca de, no sé, el 60 o el 70%
de los más de 600 médicos y personal de salud infectados que ya tiene el Seguro Social. Solamente en el hospital número 27 de Tlatelolco, 20 residentes de medicina interna fueron contagiados de COVID hace un par de semanas. Es decir, el Seguro Social seguramente que va a tener una complicación importante porque la infraestructura, es decir, los insumos no son los adecuados, no los tenían en el número, el equipo de protección personal ha tardado en llegar. Apenas el día de ayer veíamos cómo la jefa de enfermeras en jefe de todo el Seguro Social, ella nos estaba hablando cómo los primeros insumos comenzaron a llegar el 2 de abril y hace 72 horas llegaron de China los primeros gogles. Y tenemos nosotros historias realmente dramáticas de médicos y de personal de enfermería y personal de salud que están comprando en este momento sus equipos de protección personal. Entonces, cuando tú sumas todos los costos, lo que no han tenido, lo que tienen que comprar, más el costo del personal que está saliendo afectado, realmente es algo que sí va a salir caro, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer una persona común y corriente, un ciudadano de a pie, para prevenir que puede ser atendido en caso de que llegue a ser contagiado? ¿Y qué pueden hacer los empresarios también para apoyar, digamos, al Seguro Social o al sistema de seguridad social con el que tienen protegidos a sus empleados? La primera prevención es quedarse en casa. A menos de que tengamos una labor realmente vital, a menos de que sea imperioso que el trabajo de estas personas se dedique a salir a la calle, lo más posible tenemos que tener a la gente en la casa, ¿sí? Es de esta manera el distanciamiento social y el aislamiento lo que más va a salvar a las personas de ser infectadas y que potencialmente les va a salvar la vida, incluyendo esto medidas de control general como si tienen que salir a la calle, al supermercado o a lo que sea, que estén utilizando un cubrebocas, un lavado de manos muy importante. Ahora bien, lo que pueden hacer los empresarios, hasta donde les sea económicamente posible, es tratar de ayudar a la gente a mantenerla en su casa, en pagar lo más que puedan estos sueldos de la gente, que estén ayudando de alguna manera haciendo las labores y el personal que no es necesario que se contagie, que no acuda. ¿Por qué? Porque a la larga al empresario le va a salir más caro tener gente enferma o tener gente que de alguna manera pudiera morir, ¿sí? Es decir, de cualquier manera, esto va a tener un impacto. Entonces, tenemos nosotros realmente que escoger entre el impacto que sea, digamos, menos complicado, ¿no? ¿Cómo se va a retrasar la atención de otros temas urgentes en el sistema de salud? ¿Y qué podríamos hacer o qué cambios tendrían que hacerse para que el sistema de salud pueda atender a la población que lo necesita? Es decir, ¿cómo se va a retrasar la atención a la gente que tiene diabetes, a las personas a muchas otras enfermedades crónicas degenerativas que están afectando a la población mexicana? ¿Cómo se va a retrasar esa atención? ¿Y qué cambios hay que hacer ahora para que ya se puedan atender? Lo primero que hay que entender es cuándo va a terminar esto, y el día de hoy no lo sabemos. Como dice el doctor Anthony Fauci de nuevo, esto va a terminar cuando el virus decida que va a terminar. No hay manera de que tengamos fechas fatales, y a mí esto particularmente me da un poco de miedo, porque ya estamos hablando y estamos viendo a políticos que le están poniendo fechas para que termine la epidemia. La epidemia no va a terminar si no hay una vacuna y no hay un tratamiento. Dicho lo anterior, yo calculo que la atención normal de la salud normal se puede ver retrasada varios meses, si no es que hasta un año. Nosotros pudiéramos tener, y no quiero dar ninguna predicción con esto, pero yo pudiera estar hablando de que 2020 pudiera ser un año perdido en términos de salud. ¿Por qué? Porque tenemos gente que sencillamente va a retrasar tratamientos selectivos, porque hay presupuestos o debería haber presupuestos importantes para campañas de salud general contra la diabetes, contra la obesidad, contra enfermedades crónicas no transmisibles, que en este momento no se va a aplicar, y no se va a aplicar mientras tengamos el problema latente, que vamos a tener campañas de vacunación y de inmunizaciones a niños que no se van a llevar a cabo porque los niños no pueden en este momento salir a la calle. Es decir,
vamos a tener realmente un impacto importante en la salud, entre comillas, normal de lo que puede ocurrir. Y esto seguramente que lo vamos a ver reflejado epidemiológicamente en los reportes que veamos en 2021 y en 2022, cómo se incrementó en este año no solamente la mortalidad directamente o la morbimortalidad directamente relacionada con COVID, sino a otros padecimientos que normalmente no la hubieran tenido. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es realmente invertir. Lo que no hemos visto es una afectación ni una asignación directa de recursos. Lo más que se hizo fue presupuestar algo así como 3.500 millones de pesos para el programa de reconversión hospitalaria y realmente no sabemos de dónde los sacaron. Acabo yo de escuchar el día de hoy que estamos grabando esto, acabo de escuchar que se van a asignar 65,000 millones de pesos para el rescate de Pemex por motivo de la baja del precio del petróleo. Y cuando comparamos 65,000 millones es prácticamente más de la mitad de lo que tiene asignado el sector salud en gasto corriente en el ramo 12. Es decir, evidentemente que no estamos valorando las cosas. Necesitamos dedicarle recursos y esos recursos deberían estar enfocados a atender de manera paralela todos estos problemas de salud que hoy están siendo diferidos por culpa de la epidemia de COVID. Javier, pues muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para tener un poco más de información sobre el sistema de salud en México? Bueno, básicamente me pueden dar seguimiento. Yo tengo, ahí estoy registrado en LinkedIn y me pueden seguir en @stratconf en Twitter. Y bueno, pues con mucho gusto estoy ahí analizando y dándole seguimiento a estas cosas para todos. Gracias Javier y gracias amigos de Fortune. Muchísimas gracias a ti.